El doble filo de Sobek el sol, un ojo ardiente en el vasto cielo egipcio, proyectaba largas y distorsionadas sombras sobre las arenas del desierto, un paisaje tanto de una belleza impresionante como de un terror implacable. Sin embargo, fue desde el corazón mismo de esta dualidad, entre la vida y la muerte, la abundancia y la sequía, que emergió una deidad tan vital como caprichosa Sobek. No era un dios de contornos nítidos, ni de intenciones transparentes, sino una fuerza primigenia, un enigma reptiliano, cuya presencia se sentía tanto en el suave murmullo de las aguas del Nilo, como en el acecho silencioso bajo su superficie. Su nombre evocaba una mezcla de reverencia profunda y un terror ancestral, una contradicción encarnada en escamas y dientes afilados que definía la esencia de una civilización entera. Su leyenda se tejía con los hilos más antiguos de la creación. Se decía que Sobek no había sido simplemente creado, sino que había emanado. Sus orígenes se perdían en el sudor de Ra, el dios Sol, mientras éste daba forma al cosmos. Un sudor que se condensó en las aguas primordiales de las que surgiría la mismísima vida. De esas mismas aguas, fertilizadas por su aliento y su esencia primordial, brotó el Nilo, el cordón umbilical de Egipto, el dador de sustento y la vía fluvial por excelencia. Así Sobek no solo era el señor del cocodrilo, sino el espíritu latente del río, el pulso acuático que dictaba la prosperidad o la miseria del reino, una deidad tan antigua como la primera gota de rocío en el desierto. Esta conexión intrínseca con el Nilo le otorgaba un poder inmenso y una autoridad ineludible. Era el guardián de las aguas, el proveedor de su generosidad, pero también el manifestador de su furia indomable. Su forma, la de un imponente cocodrilo o un hombre con cabeza de era un recordatorio constante de su doble filo. La misma criatura que fertilizaba las tierras con su limo anual era capaz de arrastrar al incauto a las profundidades con una fuerza implacable. En su mirada, los egipcios veían reflejada la promesa de una cosecha abundante y la amenaza de una crecida devastadora, la protección de las embarcaciones y el peligro inminente que acechaba en cada curva del río sagrado. Su personalidad, tan compleja como las corrientes subterráneas que regían su dominio, hacía de él un dios impredecible, siempre al borde de la benevolencia y la destrucción. Pero la influencia de Sobek no se ceñía únicamente a los caprichos del Nilo terrenal. Su poder, formidable y primigenio, era reconocido incluso por las deidades más excelsas del panteón egipcio. Ra, el propio dios Sol, quien lo había engendrado de su propio sudor, comprendía la fuerza inherente en el Señor de las Aguas. Fue así como Sobek trascendió su dominio fluvial para asumir un rol de vital importancia en el ciclo cósmico, fusionándose con la suprema deidad. Bajo la imponente forma de Sobekro, una manifestación donde la ferocidad del cocodrilo se unía a la luminosidad del sol. Cada noche, al caer el crepúsculo, el gran Ra emprendía su peligroso viaje a través del Duat, el inframundo, a bordo de la barca de millones de años Anayi. En la oscuridad abisal, se enfrentaba a los horrores y las criaturas que acechaban, pero ninguna tan temible y persistente como la serpiente Apophis. Esta bestia primordial, encarnación del caos y la nada, buscaba engullir el sol, sumiendo el cosmos en una oscuridad perpetua y deteniendo el ciclo ininterrumpido del renacimiento. Era una batalla eterna, una lucha por la existencia misma, donde cada amanecer era una victoria ganada con sangre y poder. Y en esa lucha decisiva, Sobekra emergía como el defensor inquebrantable. No era la sabiduría de Tot, ni la magia de Isis, lo que enfrentaba a Apophis, sino la fuerza bruta, la mordedura letal y la voluntad indomable del cocodrilo cósmico. Con sus mandíbulas capaces de triturar la piedra y desmembrar la carne, Sobek se arrojaba contra la serpiente del caos,
sus escamas, resplandeciendo con la luz solar que protegía su rugido primario, resonando en los pasillos más oscuros del inframundo. Era un espectáculo de poder desmedido, donde el terror reptiliano, que en el mundo mortal provocaba estremecimientos, se transformaba en la salvación del orden cósmico. Su furia se convertía en el escudo de la creación, dispersando la oscuridad y asegurando que, al despuntar el alba, el sol volviera a ascender sobre Egipto, renovando la vida y la esperanza. La batalla contra Apophis era una manifestación de su poder cósmico, un juramento de protección al orden divino. Pero la influencia de Sobek, el dios cocodrilo, no se limitaba a las estrellas y a los abismos del Duat en la tierra. En el corazón mismo de la mitología egipcia, su fuerza primigenia fue igualmente crucial para un acto de creación y resurrección que definiría el destino de los faraones y la esperanza de la humanidad. Se trataba de la tragedia de Osiris, un drama de traición, desmembramiento y la promesa de vida eterna, donde el señor del Nilo, con sus mandíbulas temibles y su astucia ancestral, desempeñaría un papel inesperado y fundamental. Cuando Seth, consumido por la envidia, desmembró el cuerpo de su hermano Osiris y dispersó sus fragmentos por todo Egipto, las aguas del Nilo se tiñeron, no solo de dolor, sino de una desesperación abisal. Isis, la gran hechicera, buscó incansablemente cada pedazo de su amado esposo, pero en las turbias corrientes y en los lechos fangosos del río, su búsqueda se tornaba ardua e infructuosa. Fue entonces cuando Sobek, el señor de las profundidades, el que conocía cada meandro y cada recoveco acuático, ofreció su ayuda. Sus ojos ámbar, acostumbrados a la penumbra del fondo, escudriñaron las sombras, y sus poderosas fauces, que habitualmente imponían terror, se convirtieron en un instrumento de recuperación sagrada. Con una diligencia que sorprendía, dada su reputación de predador, Sobek rastreó y recuperó algunos de los fragmentos perdidos, elevándolos desde las profundidades para que Isis pudiera reunirlos. No fue un acto menor. Cada pieza rescatada era un paso más hacia la restauración de Osiris, y con ello, hacia el establecimiento de la vida después de la muerte. Su intervención lo vinculó intrínsecamente al ciclo de la muerte y el renacimiento, a la curación y a la promesa de la eternidad. El dios cocodrilo, antes un símbolo de la fuerza destructiva del Nilo, se revelaba ahora como un catalizador de la vida, un guardián de la continuidad, cuyas escamas brillaban tanto con la amenaza como con la esperanza de una nueva existencia. Su ayuda en la resurrección de Osiris no hizo sino profundizar la reverencia y el temor que los egipcios sentían por Sobek. Comprendían que su poder trascendía la mera fuerza bruta. Era una fuerza cósmica capaz de preservar la vida y restaurar el orden, tanto en el Duat como en la tierra. Esta dualidad, la deidad capaz de devorar y de sanar, de destruir y de proteger, cimentó su lugar en el corazón de la devoción egipcia. Ya no era solo el peligroso guardián del Nilo, sino también un protector vital, cuyo favor se buscaba con ofrendas y ritos, esperando que su benevolencia asegurara la prosperidad y la seguridad de sus vidas. Su culto floreció, adaptándose a las necesidades de un pueblo que vivía al capricho de las aguas. No obstante, fue en el exuberante oasis de Fayum, una región bendecida por el lago que los griegos llamarían Moeris, donde la veneración a Sobek alcanzó su máxima expresión y singularidad. Aquí, la presencia del dios cocodrilo no era una mera creencia, sino una realidad palpable. Las aguas del lago y sus canales se consideraban su dominio más sagrado, un espejo terrenal de las aguas primordiales de las que había surgido. Los habitantes de Falum, que dependían del Nilo y del lago para su subsistencia, veían en Sobek no solo a su protector, sino un miembro de su comunidad divina, un ser tangible, cuya voluntad se manifestaba a través de sus criaturas sagradas. En templos dedicados a su gloria, los sacerdotes criaban y cuidaban con devoción a los cocodrilos sagrados, conocidos como Petsuchos, los hijos de Sobek. Estos animales
no eran meros símbolos, sino encarnaciones vivientes de la deidad, portadores de su espíritu y su poder. Eran alimentados con ofrendas exquisitas de carne, leche y miel, presentadas en cuencos de oro y plata. Sus cabezas estaban adornadas con brillantes joyas, y sus cuerpos se engalanaban con brazaletes y pendientes, testamento de la inmensa riqueza y el profundo respeto que se les profesaba. Los Petsuchos se movían por piscinas de agua purificada dentro de los templos, sus movimientos observados con reverencia por los fieles, quienes buscaban en cada lento parpadeo o en cada inmersión una señal, un oráculo de la voluntad divina del Señor del Nilo. Cuando la vida de un Petsucos llegaba a su fin, no se le lloraba con tristeza, sino que se le veneraba una última vez en un rito de paso sagrado. Su cuerpo era cuidadosamente momificado, sus escamas preservadas, su forma eterna inmortalizada, y luego depositado en catacumbas dedicadas. Un cementerio subterráneo, donde los cocodrilos sagrados yacían en una paz perpetua. Estos santuarios no solo servían como un testimonio de la conexión entre el dios y sus manifestaciones terrenales, sino que también reforzaban la promesa de Sobek de protección y continuidad más allá de la muerte. Un recordatorio tangible de su papel en el ciclo de la vida y la eternidad que había ayudado a restaurar para Osiris, en el vasto tapiz de la civilización egipcia, donde el Nilo era la arteria pulsante de la vida. La figura de Sobek trascendió las particularidades de su culto en Fayum para convertirse en un pilar fundamental de la prosperidad y la seguridad en todo el reino. La reverencia que se le profesaba no era solo una manifestación de temor ante lo impredecible, sino un reconocimiento profundo de su papel como arquitecto de la abundancia, su naturaleza ambivalente, que en ocasiones se mostraba destructiva, era ahora entendida también como una fuerza necesaria para la renovación y el florecimiento, una dualidad esencial para la supervivencia de un pueblo que dependía enteramente de los caprichos de su río sagrado. Su dominio sobre las aguas le confería la potestad de bendecir la tierra con fertilidad inagotable. Cada crecida del Nilo, esa marea anual de limo negro que transformaba el desierto en campos fértiles, se interpretaba como un regalo directo de Sobek, un soplo de vida que aseguraba las cosechas y ahuyentaba el espectro de la hambruna. Las oraciones se elevaban hacia él, no solo en busca de protección contra sus fauces, sino para implorar una inundación propicia, ni demasiado escasa que secase la tierra, ni tan violenta que arrasara con todo a su paso. Era el garante del ciclo agrícola, el silencioso proveedor que nutría al pueblo con los frutos de la tierra, consolidando su imagen como un dios esencial para la continuidad de la existencia. Pero la protección de Sobek se extendía más allá de los campos. Su feroz determinación y su inmensa fuerza, las mismas cualidades que le permitían enfrentarse a Apophis en el cosmos y dominar las profundidades del Nilo, eran atributos que los faraones invocaban para sí mismos y para la defensa de Egipto. Se le consideraba un poderoso dios de la fuerza militar, un guardián temible que podía ser invocado para proteger las fronteras y asegurar la victoria en batalla. Las representaciones del dios cocodrilo adornaban los muros de los templos, los estandartes militares y los amuletos, un recordatorio constante del poder indomable que se alineaba con el faraón y su ejército, ofreciendo una protección implacable contra cualquier amenaza externa o interna que pudiese perturbar la paz y el orden del reino. La culminación de esta compleja divinidad, donde su dualidad de protector y depredador de creador y salvador se entrelazaba de forma indisoluble, encontró su máxima expresión en el majestuoso templo de Kaum. Ombo, erigido en la orilla oriental del Nilón, no era un templo cualquiera, sino una estructura singular, una joya arquitectónica diseñada para honrar no a uno, sino a dos grandes señores, Sobek, el dios cocodrilo, y Aroeris el Horus, el viejo,
un testimonio pétreo de la armoniosa coexistencia de fuerzas cósmicas. Este santuario Befranti se erigía como un faro, un recordatorio constante de que incluso las deidades más dispares podían compartir un espacio sagrado, reflejando quizás la propia naturaleza de Egipto, unificado a pesar de sus contrastes. En Kaum-Ombo, la sección dedicada a Sobek resplandecía con una reverencia única. Aquí, el dios se presentaba en su forma más completa y venerada en Sobikra, fusionando la fuerza primigenia del cocodrilo con la vitalidad del sol. Los murales y relieves que adornaban sus cámaras no solo contaban historias de su origen en las aguas primordiales y su feroz defensa de Ra contra Apophis, sino que también glorificaban su papel como dador de vida, como el regulador de las aguas que permitían florecer al Nilo. Los sacerdotes, en procesiones rituales, ofrecían libaciones y sacrificios, implorando al Señor de Kaum-Ombo que bendijera las tierras con una crecida abundante y que protegiera a sus gentes de las fuerzas del caos, tanto las cósmicas como las terrenales. Su templo no era solo un lugar de adoración, sino un centro vital para la vida y la prosperidad del reino. Los faraones, conscientes de su poder, lo invocaban como protector de su soberanía y de la fertilidad de sus tierras, pues sabían que un Nilo generoso era sinónimo de un reino próspero. Las representaciones del dios cocodrilo, con su corona de sol y plumas, se convertían en promesas tangibles de abundancia y de una fuerza indomable dispuesta a defender Egipto. Sobek en Kaum-Ombo dejó de ser meramente el temido habitante del río para consolidarse como el guardián de la nación, el dios que garantizaba no solo la vida vegetal y animal, sino la existencia misma de una civilización que florecía al compás de sus aguas. Pero, incluso en el cenit de su veneración en Kaum-Ombo, la dualidad intrínseca de Sobek nunca se desvaneció por completo. A pesar de ser el benefactor del Nilo y el protector de Ra, una sombra de su naturaleza primigenia y depredadora, persistía recordándole a los egipcios que su poder, aunque benevolente, era también una fuerza incontrolable, un recordatorio constante de que la vida y la muerte caminaban de la mano en el fértil valle. Los mismos ojos que escudriñaban el Duet en defensa de Ra eran los ojos ámbar, que acechaban bajo las aguas, y las mandíbulas que recuperaron a Osiris eran las mismas que podían arrastrar a un incauto a las profundidades. Era un dios que demandaba no solo respeto, sino una constante vigilancia y un delicado equilibrio en la devoción. Esta ambivalencia intrínseca moldeó la relación de los egipcios con Sobek, una danza compleja de fe y precaución. No se le adoraba con la serena confianza que se ofrecía a otras deidades, sino con una mezcla de súplicas fervorosas y ritos de apaciguamiento. Un intento perpetuo de congraciarse con un poder que podía volverse en su contra en cualquier momento. Sus templos, sus estatuas y los mismos petsuchos eran manifestaciones de esta necesidad de contener y canalizar su ferocidad hacia propósitos benignos. Cada ofrenda, cada ritual, era un testimonio de la eterna negociación entre el hombre y las fuerzas indomables de la naturaleza que Sobek personificaba. Así, la figura de Sobek se erigió como un espejo de la propia existencia egipcia, un reflejo de la vida a orillas del Nilo, próspera y abundante, pero siempre bajo la amenaza de lo impredecible. Él era la encarnación del don y del castigo, la promesa de la crecida y el riesgo de la sequía, el protector de la soberanía y el depredador latente. Su presencia omnipresente en el río, en el cielo nocturno y en los corazones de sus adoradores. Recordaba a la civilización que su supervivencia dependía de honrar y comprender los contrastes de su mundo, manteniéndose siempre en el delicado umbral entre la creación y la destrucción. Esta omnipresencia de Sobek no era una abstracción lejana, relegada a los mitos cosmogónicos,
o a los rituales del templo. Se sentía en el calor sofocante del mediodía, que auguraba la crecida, en el olor a limo húmedo que el Nilo depositaba en los campos, y en el susurro del viento, entre las palmeras, a orillas del río. Para el pescador que lanzaba su red, para el agricultor que sembraba sus semillas, incluso para el niño que jugaba cerca de la orilla. Sobek era una realidad ineludible, una presencia tangible, que demandaba respeto, una fuerza que podía bendecir o arrebatar con igual facilidad. Cada chapoteo inesperado, cada sombra movediza bajo la superficie, era un recordatorio de su eterna vigilia. Esta relación compleja no engendraba una devoción simple, sino una mezcla intrincada de profunda reverencia y una cautela innata. No era una adoración que buscase la comunión íntima, sino una diplomacia sagrada, un pacto tácito, con una fuerza primordial. Los egipcios aprendieron a leer sus señales en la naturaleza, a interpretar los signos de la crecida y la sequía, sabiendo que su vida entera estaba entrelazada con la voluntad del cocodrilo cósmico. Ofrendas se vertían en el Nilo, oraciones se elevaban al cielo estrellado, no solo para asegurar su benevolencia, sino para apaciguar su potencial ira, para recordarle su papel como guardián del equilibrio, incluso de sí mismo. De este modo, Sobek no era solo un dios, era un principio fundacional, una metáfora viviente de la propia dualidad de Egipto. Una tierra de vida y muerte, en constante danza, un desierto bañado por un río, que todo lo creaba y todo lo podía destruir. Su leyenda se incrustaba en el alma colectiva, forjando un pueblo que entendía la fragilidad de la existencia y la inmensa belleza de su renovación. Un pueblo que aprendió a navegar las turbulentas aguas de la incertidumbre con una fe tan profunda como las profundidades que habitaba su Señor ambivalente. Su figura, por tanto, se erigía no solo como un dios, sino como un pilar inmutable en el ciclo perpetuo de la vida y la eternidad. Esta aceptación profunda de sus contradicciones, lejos de generar confusión, dotó a la cosmovisión egipcia de una madurez singular. Sobek no era un dios a ser domesticado, sino una fuerza a ser comprendida en su totalidad, en su majestuosa e ineludible ambivalencia. En su figura, los antiguos egipcios encontraron un espejo de la propia vida, siempre pendulando entre el orden y el caos, la promesa y la amenaza, la creación y la aniquilación. Aprender a honrar a Sobek era aprender a navegar la existencia misma, a reconocer que la luz más brillante a menudo proyecta la sombra más densa, y que la supervivencia dependía de encontrar el equilibrio en esa danza eterna. De este modo, el culto a Sobek, con sus petsuchos adornados y sus ritos de apaciguamiento, no era una simple superstición, sino una sofisticada filosofía encarnada. Era una manifestación tangible de la profunda sabiduría de un pueblo, que entendía que la fuerza vital que sustentaba su mundo no podía ser puramente benigna. En el rugido del Nilo, desbordado en la quietud traicionera de sus orillas, y en el majestuoso vuelo del sol, cada amanecer protegido por Sobekra, los egipcios leían las lecciones de un dios que demandaba respeto por su poder, sin adulterar, por su capacidad de ser todo lo que la naturaleza era magnífica y aterradora, generosa y devastadora. Así, el enigmático dios cocodrilo se consolidó no solo como una deidad a temer o adorar, sino como una presencia intrínseca y fundamental en el tejido de la vida egipcia. Sus múltiples facetas, creador del Nilo, protector de Ra, restaurador, dios Iris, garante de la fertilidad y la fuerza militar, se entrelazaban en un ser complejo e indispensable. Sobek, el guardián ambivalente, se erigía como la personificación de la propia esencia de Egipto. Una civilización forjada entre las fauces de lo salvaje y la promesa de la eternidad. Un imperio construido sobre el flujo incesante de un río cuyo espíritu más antiguo era precisamente él. Esta profunda identificación
donde la deidad y la nación se fundían en una sola entidad indomable, cimentó en el alma egipcia una comprensión única de la existencia. Sobek no era un mero habitante de su panteón, sino el pulso latente, bajo la tierra y el firmamento, la verdad ineludible de que la vida más fértil siempre emergía del abrazo con lo salvaje y lo desconocido. Sus enseñanzas, grabadas en los corazones, más que en las tablillas, hablaban de una fortaleza que no negaba la amenaza, sino que la integraba, forjando un espíritu colectivo que aprendió a ver, en el cocodrilo, no solo el peligro, sino también el guardián de su destino, un ser cuya ambivalencia era la clave de su propia permanencia. Así, la devoción a Sobek trascendió la simple adoración para convertirse en una forma de sabiduría práctica y espiritual. Los egipcios, con cada ofrenda de pescado, o con cada amuleto en forma de cocodrilo, no solo buscaban su favor, sino que también reafirmaban su pacto con la naturaleza en su forma más cruda y poderosa. Era un reconocimiento diario de que la prosperidad de sus campos y la seguridad de sus templos dependían de un equilibrio delicado, un juego constante entre la promesa de la crecida generosa y la amenaza de una inundación devastadora o una sequía implacable. Su culto era, en esencia, un diálogo perpetuo con las fuerzas fundamentales que regían su universo. Y en esa conversación eterna entre el hombre y el poder primigenio, Sobek se mantuvo como el interlocutor inmutable. Su legado, más allá de los santuarios de Falun o las imponentes columnas de Kaumumbu, residía en la resiliente psique de un pueblo que aprendió a florecer en la dualidad. Fue el Dios que les enseñó que la fuerza no reside en la eliminación del caos, sino en la capacidad de navegarlo, de extraer vida, incluso de sus mandíbulas. Su figura, pues, no era solo el cierre de un ciclo mitológico, sino la apertura constante a la comprensión de un mundo que, como el Nilo, fluía en una perpetua danza entre la creación y la disolución, un espejo de la eternidad. Esta profunda resonancia de Sobek en el alma egipcia trascendió la mera adoración para convertirse en una lente, a través de la cual se interpretaba cada aspecto de la vida, desde el faraón que dictaba leyes hasta el humilde campesino que labraba la tierra. Todos entendían que la coexistencia de opuestos no era una anomalía, sino la esencia misma de la realidad. La generosidad del Nilo, que daba vida, siempre llevaba consigo la memoria del depredador oculto en sus profundidades. Una verdad incómoda, pero fundamental, que cimentaba la resiliencia de un pueblo forjado en la dualidad. En el rostro escamado de Sobek, veían no solo al Dios, sino la paradoja de su propia existencia. Así, la civilización de las dos tierras, bañada por las aguas y el sol, floreció no a pesar de esta ambivalencia, sino gracias a ella. La sabiduría de Sobek, la de integrar la furia con la fertilidad, la protección con la amenaza, se infiltró en la médula de su cultura, enseñándoles que la fortaleza verdadera no residía en la negación de la oscuridad, sino en la audacia de reconocerla y canalizarla. Era un pacto eterno, silenciosamente renovado, con cada amanecer, con cada crecida, con cada ofrenda, que garantizaba no solo la supervivencia física, sino también la coherencia espiritual de un imperio que se sabía intrínsecamente ligado a las fuerzas primigenias del cosmos. Y mientras el sol continuaba su danza diaria sobre las vastas extensiones de arena y los campos verdes, Sobek permanecía, una presencia inmutable. Sus ojos ámbar, invisibles, bajo las aguas turbias, o resplandecientes en el cielo nocturno como Sobikro, velaban sobre Egipto, un recordatorio perpetuo de que los mayores misterios de la existencia, la vida y la muerte, la creación y la aniquilación, no eran destinos separados, sino dos caras inseparables de una misma moneda. Era el guardián de ese equilibrio precario y perfecto, el espíritu indomable del Nilo,
y de la vida misma, cuya historia apenas comenzaba a desplegarse en las arenas del tiempo. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.